El primer asunto tiene que ver con un fenómeno que se ha producido en Europa, Juan Carlos, y además está contenido en un editorial reciente, de hace muy pocos días, del periódico The New York Times, titulado A Test for the European Union, algo así como una prueba para la Unión Europea, y hace referencia al caso de Viktor Orbán, el jefe del gobierno de Hungría. Hungría es un país que está en el centro de Europa, tiene cerca de 10 millones de habitantes, unos 95.000 kilómetros cuadrados de área, y tiene como en su frontera oeste a Austria, está en el corazón de Europa, en el centro de Europa. Bueno, el señor Orbán hace una semana, un poco más de una semana, el sábado, pronunció un discurso. Él está en el poder desde el año 2010, en donde dijo que él vislumbra una nueva Hungría como una democracia iliberal, podría eso traducirse como una democracia no liberal. Él se ha manifestado como un admirador de Vladimir Putin, el presidente de Rusia, y dijo que él ve a Hungría como un estado iliberal construido sobre los cimientos de la nacionalidad húngara. Dice el periódico The New York Times que lo que ha hecho el señor Orbán desde que en los últimos tiempos es, por ejemplo, les ha aumentado los impuestos en publicidad a un 40%, algunos grupos como el grupo RTL, que es el dueño de varios canales en donde hay críticas contra el señor Orbán. Ha criminalizado a algunos mendigos y fuera de eso les ha quitado los estatutos de funcionamiento a algunos grupos religiosos con los cuales él no comparte los puntos de vista. En cierto modo se ha convertido en una especie de nuevo Vladimir Putin. Pero no solo eso, en el periódico The Washington Post, el pasado domingo, Fareed Zakaria, periodista muy conocido en los Estados Unidos, le titula el artículo de esta manera en pregunta: ¿el auge del putinismo? O the reason of Putinism, y dice el señor Zakaria que el putinismo es una mezcla de nacionalismo, religión, socialconservatismo, capitalismo de Estado y dominio de los medios. ¿Es el señor Orbán el nuevo Putin en Europa? Y sobre todo, como dice el New York Times, ¿debería la Unión Europea no darle los 25.000 millones de dólares aproximadamente para infraestructura que le han asignado e incluso retirarle los derechos de voto a Hungría en la Unión Europea? Y perdón por la introducción tan larga. El caso de Hungría con Viktor Orbán es un caso al cual hay que prestarle muchísima atención. Desde que llegó al poder en el 2010 ha venido dando señales muy preocupantes de autoritarismo. Llegó al poder luego del colapso electoral de sus antecesores, que era el Partido Socialista, que dejó una economía en plena crisis, con una fuerte devaluación, con casos de corrupción muy documentados. Y Orbán llega al poder con una mayoría de 2/3, una supermayoría al Parlamento húngaro, capaz incluso de reescribir la Constitución, y esto empieza a hacer. Lo primero que empieza a hacer es reescribir la Constitución, empieza a erosionar las libertades y la separación de poderes. Todo esto en un país que ya se encuentra en la Unión Europea, lo cual es lo que hace este caso interesante. En el pasado habíamos visto que regímenes autoritarios, regímenes autocráticos similares en el centro de Europa, como fue el caso durante los años 90 de Eslovaquia, caían en estas mismas prácticas, pero el incentivo de ser admitidos a la Unión Europea hicieron de que estos países limpiaran su acto, ¿verdad? Que reformaran sus instituciones, adoptaran principios más democráticos de gobernanza, adoptaran respeto a las libertades individuales, respeto a la libertad de prensa y demás, y estos países fueran luego incorporados a la Unión Europea. En el caso de Hungría ahora tenemos lo contrario, un país que ya está dentro y que está dando este retroceso muy vertiginoso hacia una autocracia. Entonces la pregunta es, ¿qué puede hacer la Unión Europea para frenar este proceso? Expulsar a Hungría, si es que existe el mecanismo para expulsar a un país que ya es miembro, o por lo menos lo que se está sugiriendo en estos editoriales, que es empezar a aplicar cierto tipo de sanciones que van desde el retiro de los derechos de votación de Hungría dentro de la Unión Europea hasta la suspensión de las ayudas de fondos externos que se le da a este país. Lo cierto es que hay que prestarle muchísimo cuidado. Recordemos que la Primera Guerra Mundial empezó hace 100 años precisamente en el Imperio Austrohúngaro. Hay ciertas actitudes de Viktor Orbán que son muy preocupantes y que resemblan mucho a lo que ha hecho Putin. Por ejemplo, él ha atizado los sentimientos nacionalistas de las minorías húngaras en otros países, en Eslovaquia, en Hungría, en Rumanía, incluso dándoles pasaportes húngaros a estos nacionales de otros países.
En fin, es una situación que se puede salir fácilmente de control y por lo tanto el hecho de que explícitamente Orbán hable de que va a optar por un modelo no liberal es lo que debería llamar y encender las alertas en todas las capitales europeas. ¿Debe la Unión Europea entonces congelar esos 29.300 millones de dólares destinados a infraestructura en Hungría para reprender o llamarle la atención al jefe del gobierno húngaro? Creo que formalmente no, pero hay muchas maneras de hacerlo sin hacerlo. Creo que un gobierno como de Alemania, de Francia, los escandinavos, el Reino Unido, tiene la capacidad política de aislar a este señor, aislar a su régimen. No creo que la Unión Europea tiene mecanismo, debería hacer cosas extremas así. El hecho es que la Unión Europea es cada vez más democrática, no menos. Es un éxito, con problemas. Y este tipo de mensaje creo que no tiene mucha durabilidad. Putin es, creo que, un líder con data de fecha de vencimiento ya. Esto no se va a reproducir. Es un tipo que está perdiendo posición, no ganando. Lo que ha pasado en Ucrania fue una opción de Ucrania por la Europa, esta más democrática, más occidental. Yo creo que hay que, como dijo Juan Carlos, hay que obviamente seguir esto atentamente, pero no hay que también hacer grandes dramas sobre esto. Hungría tiene 10 millones de personas, lo que es menos do que la ciudad de donde vengo yo en Brasil, que es São Paulo. Entonces, un poco de calma en esto creo que es recomendable. El hecho que Fareed Zakaria está obviamente preocupado porque escribió algo, digamos, sobre esta cosa de la democracia iliberal, que esto es un eufemismo. Democracia iliberal no es democracia, es otra cosa, ¿no? Y lo que este señor propone es la otra cosa, que es un autoritarismo ahí travestido con nacionalismo, y una área de Europa que tiene una historia muy triste, ¿no? O sea, tenemos siempre que nos recordar que a cada 50 años Europa hace cosas terribles, ¿no? Ha hecho en el siglo pasado, por esto que creo que es importante seguir, etcétera, pero yo no veo que hay que también dramatizar esto mucho.